Polígrafo de la Estrella de Panamá. Señores, bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estoy muy contenta de recibirlos una vez más, porque esta vez vamos a conversar acerca de los desafíos, de los retos del país en el corto plazo, que es que empieza un nuevo gobierno en el momento en que éste tome el poder, y qué es lo que debemos de hacer como parte de un plan de trabajo a nivel nacional que realmente nos lleve a un progreso, a un desarrollo y a disminuir las desigualdades que tenemos en el país. Para eso hay muchas cosas que hacer antes. ¿No sabe a quién me traje hoy al polígrafo? Me traje a Raúl del Valle, expresidente de la Cámara de Comercio, a quien saludo con muchísimo gusto. Gracias, don Raúl, bienvenido. Gracias, Adelita. Muchas gracias por tenerme aquí esta tarde. Al contrario. Bueno, hay algo importante que es, todo el mundo habla acerca de las cosas que se deben de arreglar en el país y siempre tenemos algunos temas de prioridad. Bueno, decimos que el tema del IBM es uno de los principales a atender, pero también está el tema del agua y también están las finanzas y también está la educación. Entonces, usted, si pudiera enumerar tal vez unos 3 o 4 retos urgentes, ¿cuáles serían? Gracias. Mira, yo siento de que hemos pasado los últimos meses escuchando promesas de campaña. Los candidatos tienen iniciativas interesantes, algunas que considero se pueden hacer, otras que no se pueden hacer, pero yo creo que debemos empezar con lo fundamental. Lo fundamental es que el electorado, sea quien sea electo presidente o presidenta de la República, debe ganarse de vuelta la confianza del panameño. Hay un desgaste en la clase política que va desde el máximo mandatario hasta la persona de nivel más bajo de alguna institución pública. Y no lo digo despectivamente, es algo que hemos venido acumulando durante los últimos años, y para eso el gobierno, yo siento que tiene que dar su cuota parte de sacrificio. ¿Qué significa esto desde mi perspectiva? Bueno, probablemente, y no necesariamente en este orden de ideas, pero lo primero que hay que hacer es disminuir el tamaño del Estado. El Estado está sobredimensionado. ¿En planilla? Eso no significa necesariamente planilla. Eso significa, por ejemplo, subsidios. Nos estamos convirtiendo en un país paternalista, donde el panameño y común y corriente simplemente está esperando el famoso ¿qué hay para mí? Los recientes escándalos del IFARU son simplemente uno de los tantos ejemplos. Y digo escándalo porque espero que las autoridades competentes profundicen en la investigación y no quede una vez más sin ningún tipo de sanción. Lo segundo es, cuando hablo del tamaño del Estado, es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene un presupuesto de casi 300 millones de dólares, cuando hace 6 años atrás era de 60 millones de dólares. Y todo el mundo está escandalizado del presupuesto de la Asamblea, pero aún así se asigna cada año. Y la Asamblea, desde donde yo tengo entendido, no tiene obras, no tiene infraestructura, no hace licitaciones, es decir, estamos hablando de planilla. Tiene Y proselitismo. eso verdaderamente es una burla, Adelita. Así que son pequeños mensajes. ¿Por qué? Porque requiere una gran cuota de sacrificio por parte del Estado y va a requerir una cuota adicional por parte nuestra, los panameños. Mencionaste uno de los problemas fundamentales, el seguro social. Y si bien es cierto, sabemos que el programa de invalidez, vejez y muerte está quebrado, no hay una forma más decente de decirlo, donde los panameños no van a poder recibir su jubilación digna en el corto plazo porque los dineros se van a acabar. Pero antes de pedirle al panameño que haga un sacrificio, el Estado tiene que resolver el problema de los medicamentos. Tiene que resolver el problema de las citas médicas. De la no es algo que se puede hacer de un día general. para otro, va a tomar tiempo. Pero por lo menos que me estás pidiendo algo a mí, que sacrifice, ya sea mi edad de jubilación o mi monto que voy a hacer, por el cual voy a ser Arreglar jubilado. la atención antes de pedirle al usuario al asegurado que pague más cuotas, por ejemplo. Es lo que yo llamo cuota parte de sacrificio, Adelita. Pero mientras tanto, ok, yo no me opondría a que eso funcionara de lo mejor,
ahí me nacen algunas preguntas. Se acaba de inaugurar una ciudad de la salud inmensa, Sí. con todos los golpes, la tecnología. ¿Cómo es posible que eso no puede agilizar las citas médicas? ¿Cómo es posible que eso no puede ayudar a brindar una mejor atención de salud? Si acabamos de inaugurar un monstruo de complejo, $1.000 millones, señores, y no podemos bajar las citas médicas. Y a eso tienes que añadirle algo más doloroso todavía, que es que no hay la creación del hospital oncológico. Tanto dinero que hay para muchas otras obras, y yo estoy seguro de que cada persona que me puede escuchar el día de hoy tiene algún familiar o algún conocido que está pasando o ha pasado por esa enfermedad tan fuerte, y no hay la voluntad, porque esa es la palabra, no hay la voluntad para la creación de un hospital oncológico digno para tratar a las personas con cáncer. Y suena extremo y ridículo que no exista eso, pero la gran pregunta es, si vamos a hacer ese trabajo de brindar la atención a los usuarios como debe de ser en materia de la Caja de Seguro Social, ¿de dónde va a sacar el gobierno el dinero para pagar el déficit? Bueno, así, por eso empecé diciendo, el gobierno tiene que hacer su cuota de sacrificio. Y ya me estoy adelantando probablemente al tema de las calificadoras, pero ya nos han dicho, panameños, Estado panameño, usted está gastando más de lo que puede Pagar. Y ese es y quizás el panameño común y corriente no entiende lo que significa el grado de inversión. Pero cuando empiecen a recibir las cartas de los bancos diciendo que hay que ajustar su tasa de interés, ya sea de su carro, de su hipoteca o de su préstamo personal, nos vamos a dar cuenta lo que significa el grado de interés y la importancia de tratar de tenerlo de vuelta. Bien, vamos a hacer una pausa, Ok. don Raúl. Vamos a regresar enseguida con más aquí en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. No se vaya, vamos a profundizar en el tema del grado de inversión, en la generación de empleos que tanto se prometen como si fueran, bueno, palomitas. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bien, hoy estamos conversando con Raúl del Valle, él es expresidente de la Cámara de Comercio. Habíamos quedado antes del cambio a hablar acerca de la generación de empleos. Como empresario, usted debe de estar muy familiarizado en el tema de la generación de empleos, porque bueno, todo el tiempo los empresarios tienen la fórmula para poder invertir, cuánto necesitan sacar, el tiempo de retorno, el empleo, la calidad de los empleados, el grado de exigencia de la actividad. Y esto se ve como si fuera que estuvieran prometiendo que va a haber una lluvia de empleos. Yo no estoy entendiendo cómo se va a hacer eso y tal vez lo he reiterado en otras ocasiones. Se habla de contención del gasto, como lo acabamos de decir, de achicar el tamaño del Estado, pero a la vez de hacer grandes infraestructuras que cuestan plata, Sí. y que eso a la vez necesitamos generar empleo. Entonces, las propuestas que hablan acerca de la generación de empleo, ¿cómo las analiza? Mira, obviamente se circulan cifras y los que estamos en el sector empresarial desde hace muchos años sabemos lo difícil que es generar empleo. Claro. Lo hacemos con nuestro mejor esfuerzo. Lo primero que hay un problema que yo llamo tramitología en este país. Para pedir permisos, ya sea de construcción o permisos de Sanitarios, de alimentos. importación, exportación, lo que tú quieres llamar, hay un proceso desafortunadamente muy elevado. En algún momento se creó la figura de la ventanilla única, era una figura bastante exitosa, simplemente se ha dejado un poquito al lado. Pero en tu pregunta de qué puede generar empleos desde un punto de vista macro, Adelita, y esto aquí caso una respuesta con la otra, y es el tema de infraestructura gubernamental. Y una de ellas, que probablemente es de los principales retos que tenemos en este país, que es el tema del agua. Sí. El tema del agua puede ser por varias vías, ya sea Río Indio o Bayano. Pero es una decisión que tenemos que tomar. Tenemos que tomar primero, es una decisión que genera empleos, genera
inversión, ya sea local o extranjera. 2.000 millones de dólares para hacer Río Indio. Proporciones guardadas, el canal costó 6.000 millones de dólares, que es una Un tercera tercio. parte. Sabemos el impacto económico que tuvo en este país. Así que esa es una decisión que lastimosamente ha estado archivada. Entiendo que la autoridad del Canal de Panamá, conjuntamente con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, tiene los estudios hechos. Está Así todo que listo, está servida la mesa. está justificado lo que hay que hacer, no solo para el canal, sino entonces para que los panameños puedan tener agua. Así que yo diría que eso, con infraestructuras adicionales, es una forma de generar empleo. Hay un límite de cuánto podemos generar como sector privado desde el punto de vista de empleo. Y voy a aprovechar para los candidatos y candidatas un programa que es sumamente exitoso, que quizás es uno de los casos casos más interesantes de creación de empleo entre el sector privado y el sector gubernamental, las famosas APP que llaman. Sí. Es Todo el decir, mundo se ha abocado a eso. Autoridad Público-Privada. Este programa se llama Padrino Empresario. Es un programa que está adscrito al Ministerio de Desarrollo Social, al MIDES. Yo fui parte de esa junta directiva por muchos años y es una forma eficiente, efectiva y bien bonita de cómo insertar a personas en el sector privado y sobre todo a tu primer trabajo, que es lo más complicado que hay Pero hoy es en en el día. primer trabajo, por ejemplo, incluso las campañas están proponiendo pagar, incluso algunos parte, la mitad del sueldo de la persona. Sí. O sea, están haciendo promesas que para mi concepto son incongruentes con la realidad del país. Desde las cifras. Sí, a veces como decimos los empresarios, a veces el PowerPoint soporta todo, pero cuando vas de la presentación a la mesa de trabajo o a la realidad es sumamente complicado. Y entonces volvemos al tema del paternalismo. Estamos dándole, en vez de ayudar a las personas a educarse dignamente, pero no a través de regalándole el dinero a personas que pueden pagarlo, eso simplemente es una burla, no puedo utilizar otra mejor frase, sino hay que educar al panameño. Otra cosa importante es las reformas constitucionales. Es un tema que también ha quedado pendiente y si se fija, todos los temas de los que estamos hablando han sido patear la botella de un gobierno a otro, de un gobierno a otro, hasta que quedamos hasta el cuello y ahora todo lo queremos arreglar en el primer mes y no se va a poder. Las reformas constitucionales para los empresarios siempre han dicho que son una forma de frenar la economía. ¿Sigue ese tipo de mentalidad? Más allá de la reforma, Adelita, yo siento de que primero hay que enfocarse en el tema de la justicia. La justicia es un factor fundamental para atraer inversión local y extranjera. Si no hay justicia y no hay reglas del juego claro, nadie va a invertir en este país. ¿Qué cambios en justicia? Bueno, lo primero es que no puede ser de que los casos se presentan y duran 10 y 12 años, primer recurso, segundo recurso, casación y no terminas más nunca. Entonces, ¿quién tiene el estómago o el bolsillo para aguantar 10 años en una corte? ¿Por qué? Porque no hay rendición de cuentas, de qué casos son, qué casos no hay. Y a veces simplemente hay un limbo. Hay mucha discrecionalidad tal vez en la forma Hemos en visto cómo casos se hace. que han fallado muy rápido. Como el de la mina. Hemos visto otros casos que demoran muchos años más, como los que yo te acabo de decir. Sí, en el caso de la minería, ¿cuál es la opinión que tiene? Tenemos varias demandas ya interpuestas a nivel internacional. Y eso también nos va a cargar en caso de tener que fallar en contra del país, que esperemos que no sea así, pero de todo es una posibilidad. Otro dinero que no tenemos. Sí, hasta donde la información que se maneja es que hay 3 arbitrajes en este momento de la mina. Y eso obviamente conlleva no solo un gasto desde el punto de vista de defensa por parte del Estado panameño, sino la posibilidad de una condena, y eso es, como muy bien lo pusiste, un gasto adicional. La mina, sin duda alguna, es uno de los retos más importantes que va a tener este gobierno. Hay que tomar una decisión de qué hay que hacer con la mina. La realidad es que, como está la mina ahora mismo, emanando gases, probablemente es más perjudicial que una mina
funcional. Hay un plan de cierre. Hay un plan de cierre, Adelita, pero un plan de cierre tiene que ser, primero, terminar la operación o por lo menos obtener una operación digna, digamos, un mejor contrato y, lo más importante, una supervisión adecuada. La mina estuvo operando por casi 10 años y nadie dijo nada. Espérame, déjame hacer una pausa porque hay cosas que se pueden explorar con un poquito más de detalle regresando de este cambio. No se vaya, hay 2 temitas más. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estamos conversando con Raúl del Valle, expresidente de la Cámara de Comercio. Antes del cambio estábamos conversando acerca del tema de las minas. Mire, hay el tema es escabroso porque hay mucha gente que está en contra de la mina y algunos hasta han propuesto hacer un referéndum para saber quiénes tantos están en contra. Otros candidatos están definitivamente con la idea de que eso no va y se tiene que cerrar. No sé si es como un reflejo de lo que vieron en las calles, que es muy posible que sea así, y también por la cuestión ambiental, pero cerrar la mina de un día para otro es imposible. Hay un plan de cierre, es lo que yo tengo entendido. Según la Cámara de Comercio, ¿debe de haber más minería en el país o no? Bueno, Adelita, La Cámara de Comercio. primero no, voy a Raúl, hablar, Raúl. estoy hablando a título personal. Es verdad. Gracias. Yo ahí me equivoqué. No te preocupes, voy a hablar a título personal. Y voy a hacer 2 comentarios iniciales. Primero es que, en efecto, vivimos una época muy desagradable en octubre y noviembre con las manifestaciones. Y yo honestamente siento de que el problema de la mina era un bajo porcentaje de esa manifestación. Era principalmente un malestar generalizado por lo que estaba sucediendo y está sucediendo en el país que he mencionado anteriormente. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, de una forma u otra, tanto los candidatos actuales como el gobierno que está por terminar ahora en el mes de julio, no se han atrevido a afrontar el tema de la mina de una forma frontal por el efecto político que eso le puede generar. Vis a vis, le puede costar la elección a un candidato o puede crear el desgaste en el gobierno actual. Yo siento de que hemos aprendido muchas lecciones de este problema con la mina. El primero es que estamos mandando un mensaje pésimo a los inversionistas extranjeros de que aquí no hay seguridad jurídica y de que de alguna forma u otra pueden sacarlos. Si bien es cierto, había un tema con la moratoria y el contrato, pero al final del día, para los mercados internacionales, es una empresa extranjera que estamos sacando del país. Y lo segundo, como te empecé a decir anteriormente, dejar la mina como está es mucho peor que iniciar un proceso de cierre. Ahora, ese proceso de cierre no puede ser de un día para otro. Desde mi perspectiva como panameño, si estuviera en mis manos esa decisión, yo me sentaría con la empresa operadora, es decir, con la mina, obtendría un mejor contrato para Panamá, mejores beneficios y que de alguna forma u otra los pueblos aledaños sientan el beneficio de la mina, es decir, con activos o infraestructuras dirigidas a ellos. Tiene que haber un factor ambiental mucho más férreo en ese sentido. Bueno, ahí va mi tercer punto, que es el tema de la supervisión. Yo creo que ahí tenemos suficientes fondos y la mina genera suficientes fondos para crear una supervisión adecuada, no solo de expertos locales, sino expertos internacionales, porque la mina es algo relativamente nuevo para nosotros. Y de esa forma iniciar un proceso ordenado de cierre, que la mina produzca por varios años, genere ingresos para Panamá, crea trabajo. Exactamente, pero tenemos una ley de moratoria de la mina. Bueno, cuando hay voluntad política y voluntad entre todos los panameños, dando las reglas del juego claras y comunicándolas, eso de alguna forma u otra se puede, Adelita. Yo estoy convencido que los panameños tenemos la madurez para poder hacer esto. Tendríamos un panorama distinto y especialmente según quién gane es cómo se va a definir esto, porque hay algunos candidatos que están totalmente cerrados a la idea, otros que tienen una
pues una flexibilidad en cuanto al tema. Pero antes de seguir en esto, ¿cómo va a recuperar Panamá el grado de inversión en la circunstancia en que estamos? La principal forma es disminuyendo los gastos, aumentando los ingresos. Vamos a tener que ser más eficientes cobrando, no somos buenos cobradores. Bueno, la factura electrónica está ayudando La bastante. factura electrónica está ayudando. Yo siento de que la ley de responsabilidad fiscal, que en el gobierno de Mireya Moscoso se implementó y era el 1%, hoy en día simplemente esa ley de responsabilidad fiscal es inexistente. No se cumple. Así que tú no puedes continuar gastando desmesuradamente sin un balance y un contrapeso que te diga, hey, tienes que bajar el gasto. Así que la ley de responsabilidad fiscal, en mi criterio, es el primer mensaje que podemos mandar a las calificadoras para intentar iniciar un proceso de recuperar eso nuestro grado junto de con el inversión. reacomodo de todo el aparato gubernamental, que es importantísimo. Otra cosa importante que se ha tratado es los famosos oligopolios y la forma en cómo terminar con los oligopolios. ¿Y usted como empresario cómo recibe ese tema? Porque es muy delicado para los empresarios. Bueno, yo siento, y es importante que se aclare, de que no todos los mercados donde participan, no todos los rubros donde participan distintas empresas es un oligopolio. Si bien es cierto, pueden haber empresas, y ha sido muy común hablar de medicamentos, alimentos, energía, no necesariamente eso significa de que hay un oligopolio. Yo siento de que hay una sana competencia y está el tema de los celulares, por ejemplo. Tú puedes de una forma u otra cambiarte de un proveedor a otro. O sea, de que a veces caemos en estos debates políticos que no son correctos y están generando falsas expectativas. Sí, pero digo, al mismo tiempo, eso genera también una situación de incertidumbre por parte de la ciudadanía o de los inversionistas más bien, que están tratando de ver si invierten o no. Nadie va a invertir en una época en donde hay pocos días, obviamente, para las elecciones. Después de que terminen las elecciones, depende quién gana es quien invierte. Usted como empresario, ¿invertiría en qué condiciones? En que las reglas del juego estén claras, Adelita. El tema de la justicia para mí como panameño es un tema fundamental. Y yo hago mucho énfasis en el tema de la facilitación del negocio. No significa dame las cosas gratis, sino tramitología. Califique ahorita el ambiente electoral. ¿Cómo está? Mira, hay encuestas y son públicas. Hay cerca de un 20% de personas que aún no saben por quién van a votar. Eso puede ser una balanza importantísima el día de las elecciones. Probablemente esa mayor balanza está enfocada, está enfocada hacia los jóvenes. Siento que son los jóvenes en este momento los que están mayormente indecisos por qué van a votar. Y ojalá voten a conciencia, ojalá voten por quien están convencidos realmente de quién es el mejor candidato, independientemente o no de lo que dicen las encuestas. Sí, hay un ambiente también de incertidumbre, ¿no? Hay mucha incertidumbre, hay mucho ruido de qué puede pasar con algunos candidatos o no. Yo siento de que hasta el último día no hay la posibilidad que un candidato o una candidata endose a otro. Eso no deja de ser una posibilidad. Ocurre en todas las economías o en todas las elecciones a nivel mundial. Sin embargo, yo después de ver el debate reciente, yo observo de que los candidatos han mejorado sus propuestas. Algunas todavía un poquito por las nubes. Sin embargo, ese 20% todavía indeciso tiene un peso bien importante el día de las elecciones. Hay que ver a dónde va a jalar ese 20%. Sí. Bueno, don Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Me alegro. Oiga, lo saqué del retiro. No sé dónde estaba, pero lo jalé para que viniera a hablar. Gracias, don Raúl. Bienvenido siempre. Gracias. Fue un gusto, de verdad, y gracias a usted por la atención. Nos vemos en el próximo Polígrafo. Polígrafo de la Estrella de Panamá.